Ha sido una semana ardua de trabajo, de cansancio, pero estamos aquí. Y Dios ha de hablar a nosotros. Y en el día de ayer, pasé todo el día, ¿verdad?, escribiendo, estaba adelantando algunas cosas. Y después de haber terminado el mensaje para esta casa, que lo terminé, digo, Señor, gracias, esto es lo que tú me diste, lo voy a predicar. A las 5 de la tarde el Señor me dijo, siéntate y escribe. Amo esa parte del Señor. Vamos al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 27 al 28. Y te voy a dar lo que el Señor me dio. Aquel lo predicaremos en otro momento. Juan, capítulo 10. Ya en una ocasión había predicado de ese versículo en esta casa, pero Dios me dio otra cosa y vamos a hablar de eso. Juan, capítulo 10, 27 y 28. Señor, redímeme mi tiempo. Necesito, no sé, como unas posibles 2 horas más o menos para predicar esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Juan 10, 27 y 28. No se entristezca, hermano, no se entristezca. No pierda el gozo. ¿Lo tiene? Lo tiene que tener de alguna manera, o en la Biblia en la mano, en el celular, el iPad, la tablet, algo. Pero usted no puede estar en el aire. Y si los jóvenes ya no quieren andar con la Biblia, pues anden con la Biblia en el celular, pero por lo menos tenga la palabra. La tiene. Déjame ver quién no la tiene. ¿Hay alguien que no la tiene? Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Un versículo que hemos conocido y hemos escuchado muchas veces. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Se me olvidó. Sí, Señor, gracias. Apague el celular, hermano, cuando termine con la Biblia. Usted no necesita tener el celular en la mano. Cuando Dios le va a hablar a usted lo atiende y usted deja todo a un lado. Gracias, aleluya. Alábalo ahora. Acuérdate de un flow. Alábalo ahora. Juan 10, 27 y 28. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Este corto versículo tú has de hablarnos. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Estamos en tus manos. Disponemos este tiempo para que nos hables. Ya nos has comenzado a hablar a través de los cánticos y de lo que has hecho en esta mañana aquí. Pero tu palabra también nos va a hablar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Uno pensaría, después de estar en el Señor, que escuchar la voz de Dios es fácil. Que escuchar la voz de Dios es sencillo. Basta con que yo llegue a la casa del Señor y escuche palabra. Es difícil escuchar la voz de Dios porque hay alguien que no quiere que la escuchemos. Tiene nombre y se llama Satanás. Una de las estrategias que usa el enemigo, que no es nueva, que ya esta casa lo sabe porque hemos predicado sobre eso, es buscar distractores, buscar cualquier cosa que pueda cautivar o capturar tu mente para no prestar atención a la palabra de Dios. Yo recuerdo cultos de adoración, cultos donde se predicaba la palabra y todo el mundo andaba con una libreta escribiendo lo que el pastor o el ministro estaba hablando. ¿Para qué? Para luego recordarlo, porque nosotros tenemos la capacidad innata de olvidar. No es Alzheimer, no es demencia senil juvenil, ni demencia por la ancianidad. Es que tenemos una alta capacidad innata de olvidar lo que predicamos o lo que escuchamos. A menos que eso nos marque, a menos que eso nos impacte, a menos que sea algo que te trastoque, tú lo vas a recordar por siempre, como las experiencias que has vivido, que puedes remontarte y recordar las cosas que has pasado en momentos específicos y fechas específicas. Pero si yo te hiciera un cuestionario hoy de que yo prediqué los últimos 3 domingos en esta casa, tú me dirías, amén, yo me gocé, pastora, Dios me habló. Marayete, pero ¿de qué te habló el Señor? Pues Dios me habló. Pero yo quiero que tú escuches la palabra que Dios puso en mi corazón.
Porque Dios desea comunicar sus planes, sus propósitos a nuestra vida. Y la comunicación de Dios es parte de su ser. Es el deseo, es la naturaleza de Dios hablar con su creación. Que puedas escuchar su voz. La Biblia nos enseña que Dios tiene planes buenos. Y los que compraron el CD de Elías y de Lili, del ministerio familiar, hay una alabanza que dice: tú tienes planes conmigo, tus pensamientos no son de mal, sino de bien. Jeremías 29:11. Y la iglesia tiene que comenzar a alertarse, a abrir los oídos espirituales para entender que lo que estamos viviendo en este tiempo final no es otra cosa que el anuncio de que Dios está cerca para retornar a Jesús a la tierra para venir a buscar su iglesia. Yo sigo creyendo en eso, aunque haya diversidad de iglesias donde esa parte no la quieran predicar, pero su palabra es clara cuando dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y en Primera de Tesalonicenses también lo habla: he aquí los muertos resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en los cielos. Ni los superhéroes, que la película salió hace poco, se quedan cortos con lo que Dios va a hacer. Así que el anhelo de Dios es hablarle a su creación, es hablarte a ti. Lo que sucede es que hay un choque, hay una cierta interferencia que bloquea la voz de Dios a tus oídos. Y hoy, por lo menos hoy, vamos a hablar de uno de esas voces, porque son 3 voces. Una de esas voces, que te las voy a mencionar las 3, y luego más adelante hablaremos de las demás, es la voz del enemigo, que no descansa para detener lo que Dios tiene contigo y conmigo. La Biblia nos enseña que el plan de Dios es perfecto y llevará a todo aquel que lo siga a una vida de abundancia y de victoria. Pero estoy convencida que muchos cristianos en este tiempo no han podido disfrutar el cumplimiento de ese plan perfecto de Dios, porque no pueden escuchar la voz de Dios, y si no la puedes escuchar, menos obedecerla. Y lo que hacen es, porque la mayoría, esa es la tendencia, lo que hacen es escoger, ya sea a sabiendas o por ignorancia, seguir su propio rumbo, seguir su propia convicción, seguir lo que ellos creen que es correcto, sin esperar o consultar a Dios. Aleluya. Más personas podrían caminar en una perfecta voluntad de Dios si aprendieran a escuchar la voz de Dios. Lo que hacen es simplemente errado. Cuando tú no escuchas la voz de Dios y haces lo que tu parecer entiende que es correcto, hay consecuencias funestas. Escuchar a Dios es vital para disfrutar de su plan, pero escucharlo es nuestra decisión. Dios no obliga a nadie. Dios no impone su voluntad en nadie. Es tuya la decisión. Decirle al Señor hoy, a partir de hoy, yo quiero escuchar más tu voz y no las otras voces. Él hará todo lo que pueda para ayudarte a que así sea y pueda ser un hombre y una mujer en victoria, aún en medio de la crisis más funesta que estamos viviendo. Y en esta generación donde la tecnología nos abraza, en esta época donde el auge a la comunicación cibernética nos arropa, ¿habrá algunos que aún puedan escuchar la voz de Dios? El Señor desea comunicarse contigo y conmigo, porque nos habla desde la creación. ¿Recuerdas? Creo que lo mencioné aquí una vez, cómo Jesús hablaba con Adán y Eva en el huerto, face to face. No había necesidad de nada más, porque Él caminaba con ellos, hablaba cara a cara con ellos. Pero una vez entró el pecado, la desobediencia a la palabra que Jesús le había dado, que Dios el Padre le había dado a ellos en el huerto,
Se rompió la comunicación. Y yo te lo demostré aquella vez, cuando te dije, se rompió la comunicación, porque tan pronto Dios descendió al huerto para hablar como acostumbraba. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Y todavía, aún el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, para reconectar o volver a unir lo que se había separado, esa comunión de Dios con el hombre, que lo hizo a través de la cruz del Calvario, rompiendo todo esquema, rompiendo todo patrón, rompiendo todo ritual, porque ahora el sacrificio perfecto era Él. Aún con ese sacrificio, hay quienes no nos hemos podido conectar, y me incluyo por si acaso, no nos hemos podido conectar para escuchar bien la voz de Dios, para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y desde ese momento se rompió la conexión, y todavía hay personas que se esconden y no quieren escuchar la voz de Dios. Si en el Antiguo Testamento Dios usaba a los profetas para hablarle al pueblo, en el Nuevo Testamento Dios usaba a Jesús para hablarle al pueblo y hablarle de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánto más ahora necesitamos que Dios nos hable? Esto de Dios hablar no es que Dios use solamente a evangelistas, a maestros para hablar, o profetas para hablar, o apóstoles para hablar. Dios le habla a cada uno de sus hijos en la creación. Lo que pasa es que hemos estigmatizado las posiciones eclesiásticas en la iglesia. Dios le habla a él, Dios lo usa a él, Dios le manifiesta a él lo que viene, Dios, no. Los dones están para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no los reclamamos, y en ocasiones no los merecemos tampoco. Pero eso le toca a Dios, eso no me toca a mí. La pregunta de esta mañana no es si aún nos habla. El problema radica en que si podemos o sabemos escuchar la voz de Dios. Nuestros oídos se sintonizan con todo tipo de cosas que cautivan nuestra mente y nuestro corazón. Si nuestra mirada está puesta en este mundo, eso es lo que vamos a escuchar. ¿O puedes alabar ahora? Si lo que escuchas no apela al espíritu, si lo que escuchas no te hace crecer espiritualmente para acercarte más a Dios y conocer cuáles son los planes de Dios contigo, lamentablemente no estás escuchando la voz de Dios. A lo mejor no hay muchos amén, o el amén, trague hermano, trague, porque yo también trago aquí. Sin embargo, si hemos puesto nuestro corazón en Dios, dedicaremos tiempo a escucharlo y no permitiremos que nada interfiera con lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuáles son las tres grandes voces que existen y que yo debo aprender a conocer? Número 1, la voz de nuestro espíritu propio. Es esa voz lo que la Biblia llama tu conciencia. Tienes unas experiencias y una serie de aprendizajes de tu diario vivir, que cuando vas a hacer ciertas cosas o accionar ciertas cosas, tu conciencia no te deja hacerlas porque moralmente están mal o porque has aprendido que es incorrecto. Eso es lo que la Biblia llama la conciencia. Cuando vas a coger un paquete de dulces en el supermercado y estás haciendo compra y te lo vas comiendo por el camino, cuando llegas a la caja, la conciencia te dice que lo tienes que pagar. Pero hay voces que te dicen, ay, no pagues nada si esta gente es multimillonaria. Hay diferentes voces y hay que aprender a conocer qué voz es la que te está hablando. Esa primera voz es la voz del Espíritu, es parte de nosotros. Camina y cohabita con nosotros. Nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, ya sea por la cultura, por lo que hemos aprendido, o por lo que nos han enseñado, o por lo que hemos vivido. Esa es la primera voz que hay que aprender a controlar. Esa es la primera voz que hay que ponerle freno. Porque una vez cuando llegas a la presencia del Señor y entregas tu vida a Dios, ya esa voz no debe ser la principal. Amén. Número 2, la voz de Satanás. Es la voz en la que la Biblia la denomina como el enemigo principal que tratará de imitar la voz de Dios con el propósito de engañarte o de engañarme. Es una voz astuta
astuta, sutil, sigilosa, que el propósito es dañar, destruir. Esa es la voz del enemigo, la voz de Satanás. Número 3, la voz de Dios. Esa es la voz, es el Señor que nos puede hablar de diferentes maneras. Una de ellas es por medio de su Espíritu Santo, y la mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo nos habla directamente es porque nos quiere decir algo radical. Y yo no dudo que Dios use a hombres y mujeres para hacer una cosa como esa. Porque cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien específico, Dios va a usar al que sea para decirle: tengo esto contigo, ¿qué pasa? Ya sea para corregir, para redarguir o para traer una buena nueva a tu vida. Porque a todos nos gusta que nos digan cosas buenas, pero a veces Dios nos llama, nos jala la oreja: hello, algo no está bien. Y todos anhelamos que alguien venga y nos ponga la mano y nos diga: y a ti te está pasando esto y esto y esto y esto. A todos nos gustaría, pero hay una voz que siempre está ahí, es la voz de Dios. Siempre ha estado presta para hablarte. ¿Cómo te habla? ¿Cómo nos habla la voz de Dios? Nos habla a través de su Espíritu Santo, nos habla a través de una palabra que alguien te da, nos habla a través de su palabra principalmente. Esa es la fuente principal. Escucha bien. Aleluya. Dios quiere comunicarnos cosas importantes para este tiempo. En ocasiones, cosas tan y tan esenciales e importantes que son casi de vida o muerte. Hay decisiones que hemos tomado que a vidas les ha costado la vida, por decirlo en términos, ¿verdad?, literal, que la decisión que tomaron le costó la familia, le costó el trabajo, le costó su felicidad, le costó su economía, lo que sea. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Yo he visto en mi tiempo muchos creyentes engañados por el enemigo porque nunca han aprendido a discernir entre estas tres voces. Estas tres voces hablan contigo todos los días. Vuelvo y te repito, a menos que tú vivas en una burbuja espiritual y estés levitando, pero tú digas: a mí siempre Dios me habla. A mí Dios siempre me dice lo que tengo que hacer. Qué bueno. Santo, estoy que hablo hasta en lenguas. Pero no es así. Este ataque es 24 horas, 7 días a la semana, el sonido y el susurro de estas tres voces. Y la principal es la de Dios y las demás la quieren acallar. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Si yo puedo en esta mañana, en el resto del tiempo, de los minutos que me restan, hacerte entender que tienes que aprender, tenemos que aprender a discernir, a saber qué tipo de voz es la que estoy escuchando, para poder saber qué hacer y cómo movernos, creyéndole a Dios y a su palabra. Estas tres voces hablarán contigo todos los días, y es muy fácil ser engañado con la idea de que estamos escuchando a Dios. Hay gente que dice: Dios me dijo, Dios me habló. Cuestionable a veces, en ocasiones. Dios no es un Dios loco, Dios no es un Dios desordenado. Y yo he escuchado 1000 cosas, disparates, aberraciones terribles, de cosas insólitas que usted pudiera escuchar en esta mañana, de que Dios me dijo. Como por ejemplo aquella vez, Dios me dijo que el esposo que tienes no es, déjalo ahora y vete con el otro. Si una persona no tiene discernimiento de Dios y no aprende a conocer qué voz es, amén, así ella yo lo había sentido. Mentira del diablo. Estamos escuchando en muchas ocasiones la voz del enemigo, o inclusive la nuestra. Es por eso por lo que hoy es importante aprender a discernir qué voz estoy escuchando, y que yo pueda comenzar a obedecer la voz de Dios mientras bloqueo las demás. Hoy vas a aprender a reconocer la voz del enemigo. Hay un enemigo y habla contigo todos los días. Su propósito, su plan es matar, robar, destruir. Él usa la intimidación, la división, la tentación, la esclavitud y hasta la mentira para lograr su propósito. Pero cuando sabes la táctica que usa en tu vida, es fácil reconocerlo y decirle: mira, diablo, te equivocaste. Yo le sirvo a un Dios poderoso, y aunque me susurres en el oído mentira,
vida, aunque me susurres en el oído división, aunque me susurres en el oído derrota, aunque me grites a los cuatro vientos que estoy fracasado, te equivocaste. Yo soy un hijo de Dios y la voz que voy a aprender a escuchar es la voz de mi Padre. Claro que la boca es un amén. Hay que vivirlo para saberlo. Cuando sabes qué táctica usa, aprendes a frenarlo con autoridad y a declararlo derrotado, porque ya está derrotado. Lo derrotó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando sabes cómo suena su voz, aprendes a reconocerlo. Ay, no, yo no quiero eso. Yo eso de que voz es la de Dios y que voz la del diablo. No, yo soy del Señor y yo no necesito que... No, te equivocaste. No me digas a mí en este altar, porque me puedo caer de un infarto al corazón, que tú no has tenido ataques ni tentaciones que provienen solamente del mismo infierno. Algunos dijeron que sí, los otros deben estar levitando. Dios nos promete poder y autoridad sobre el enemigo. ¿Dónde está eso, pastor? En Lucas capítulo 10, 19. He aquí os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos una autoridad que la iglesia no está llevando a cabo. Esta autoridad no es para niños escogidos de Dios. Es para ti y para mí, que le somos fieles a Dios y que somos hijos de Él. Dios me ha dado autoridad para echar fuera, reprender. Cuando habla de hollar serpientes, hollar escorpiones, es de detener toda artimaña del diablo que quiera venir contra ti o contra los tuyos. Aleluya. Santo, alábalo. Despierte. Hay una manera fácil de conocer si estoy escuchando la voz del enemigo o la voz de Dios. Hay una manera fácil de ver si lo que estás escuchando realmente es de Dios o viene del adversario llamado Satanás. Comienza a analizar lo que estás haciendo. Comienza a analizar lo que estás pensando. Hay seducción, hay división, hay destrucción. Las personas están resultando lastimadas. Hay avaricia involucrada. Estás haciendo un movimiento estrictamente para beneficiarte, pero perjudicarás a gente que te rodea o están contigo. Pues lo que estás escuchando no es de Dios. Porque Dios no destruye, Dios restaura. Dios no deja a la gente tirada en el suelo derribada. Eso lo hace el enemigo. Dios te dice que puedes estar derribado, pero no jamás destruido. Si ese es el caso, hay una buena probabilidad de que estés escuchando la voz incorrecta. Hoy debemos evaluarnos por qué hay personas que no pueden escuchar a Dios. ¿Por qué, a pesar de estar en la iglesia y a pesar de estar en la casa del Señor, hay personas que dicen: a mí Dios no me habla, pastora? Pero eso es la carne. En el espíritu le digo: cielo, Dios siempre habla. No, a mí Dios no me habla. Mira que le he orado y le he pedido y le he dicho. Número uno, ¿sabe por qué no escuchan la voz de Dios a veces? Ay, Dios mío. Porque no tenemos una relación personal con Dios. Aunque el Señor llama a todas las personas a un arrepentimiento, hay personas que, aún diciendo que están en la casa del Señor y que le pertenecen a Él, no intiman con Dios. No saben quién es Dios. Podemos tener título: soy creyente. Pero aparte de eso, nada más. Y el deseo de Dios no es ese. Por eso es que a veces no puedes escuchar lo que Dios tiene para ti, porque no hay intimidad con Dios. Y cuando yo digo intimar con Dios, es acercarte a Dios, buscando su presencia, buscando su dirección. Más adelante te voy a decir algo más. Número uno, no tienen una relación personal con Él. Número dos, no esperen que el Señor les hable. El mensaje del mundo opaca la voz de Dios. En vez de estar preocupados por los asuntos
de la iglesia, de lo que Dios quiere conmigo, estoy más preocupado, estoy pensando más en lo que el mundo dice, en lo que el mundo hace, que opaco la voz de Dios en mi vida. Los creyentes debemos desear conocer la mente de Dios y lo que desea hacer con cada uno de nosotros. ¿No creen que les haya hablado antes? Que la mencioné. 3. Están enojados. Hay gente que se enoja con Dios. Algunas veces las personas no comprenden por qué el Señor ha permitido en la vida de ellos cosas tan malas y tan terribles para que les sucedan, y se enojan a tal punto que cierran sus oídos a la voz de Dios, descuidando la lectura, descuidando el estudio de la palabra, descuidando el congregarse, el llegar a la casa de Dios, el ignorar su palabra. Sigo. Incrementando o aumentando una mentalidad mundana, carnal. Si yo no me lleno de la presencia de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, mi cabeza, te lo garantizo por experiencia personal, tu cabeza se va a llenar de musarañas. El enemigo ganará ventaja. Y dice la palabra que el primer campo de batalla en un ser humano es la mente. Tú tienes que decidir. Vuelvo y te repito, Dios no impone aquí nada a nadie. Yo te puedo predicar hoy un domingo y tú tener la suficiente fuerza y la suficiente energía para correr toda la semana, y tú no necesitar más nada de ese tiempo más que volver otra vez el domingo y sentarte aquí a escuchar palabras. Yo te felicito. La vida mía es una lucha 24 horas todos los días de la semana, tratando de serle fiel al Señor. El ataque del maligno violento, tratando de decir, mira, no vale la pena, dale para adelante, sigue quejándote, sigue dándole oído a la quejadera, a los problemas, a la crisis, porque quien no tenga crisis me lo dice aparte. Algunos tienen un espíritu rebelde, por eso no pueden escuchar la voz de Dios. Porque es lo que yo quiera, como yo decida. Y cuando viene una voz que es sobrenatural y te dice, estás mal, tienes que enderezarte, tienes que hacer esto, estás incorrecto, tú dices, Eso se llama rebeldía. Después, cuando termine este mensaje, me puede abrazar, hermano. Dice, pastora, usted la amo. Si algunos tienen un espíritu rebelde y tratan de cubrir el vacío que tienen en su interior con los placeres de este mundo en vez de buscar a Dios, eso se llama rebeldía. El pecado les impide escuchar a Dios. La gente no quiere predicar de pecado, pero hay que predicar de pecado. Pecado es pecado. Aunque usted pueda comprar diferentes clases de habichuelas en el supermercado, pecado es pecado. No importa la etiqueta que le ponga. Lo que está mal, está mal. El pecado le impide escuchar a Dios. Cada vez que los creyentes le damos cabida al pecado en nuestra vida, bloqueamos, cerramos, sellamos la entrada de la voz de Dios a nuestra vida. Y solamente la misericordia de Dios nos puede libertar para traernos nuevamente a los pies del Señor. Por eso es que usted entiende que las personas que se alejan del Señor se les hace tan difícil retornar a los caminos del Señor, porque se ha cauterizado su mente, sus oídos se han cerrado a la voz de Dios, y solamente quien puede abrir esos oídos se llama el Espíritu Santo. Usted le puede hablar y hablar y hablar, pero el único que hace el efecto de volver a abrir esos oídos a lo espiritual se llama el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos discernir esas voces? Hay muchos creyentes que me dicen, pastora, ¿cómo puedo saber cuando es la voz del diablo, la voz de Dios o la voz de mi espíritu que me habla? Cuando las personas no están familiarizadas con la voz de Dios, eso puede pasar. ¿Cómo identifico la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber que es Dios quien me está hablando? ¿Cómo voy a discernir que es Dios quien me está hablando? Pues yo tengo 2 o 3 cositas y si las quieres apuntar, pues las apuntas. Y si no las quieres apuntar, las guardas en el banco de tu memoria, que es extraordinaria y que cada vez que tú le das así un toque, como en la computadora, te sale te abre el pendrive y ahí está todo lo que tú dices. Qué bueno, pues gloria a Dios. Pero yo soy de las que tengo que escribir, porque a mí se me olvidan las cosas. Número 1, ¿cómo voy a aprender a discernir la voz de Dios? Su voz siempre estará de acuerdo a su palabra. Él jamás va a violentar lo que Él dejó escrito.
la manera hermosa que te vengan a hablar o la manera linda en que te vengan a ministrar, si va en contra de su palabra, no está bien. No es la voz de Dios. Aquello que habla a nuestros corazones no puede estar en contradicción con el mensaje de su palabra. Su mensaje casi siempre, el mensaje de Dios casi siempre está en conflicto con el mundo. En ocasiones el Señor nos pedirá aquello que parece ser imposible, pero Él es fiel para capacitarnos. Siempre su palabra desentona con el mundo. Dios nunca nos guía para hacer aquello que contradice su palabra. Por el contrario, nos llevará a hacer lo que contradice el mundo. El mundo te dice roba, mata, amanécete bailando, cantando, dándole rienda suelta a la carne. Y Dios te dice, deja los placeres terrenales. Ay, no, pero que las cosas las hizo Dios, hay que disfrutarlas. Voz del diablo. Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor desafía hoy nuestra fe. ¿Cómo desea Dios que nuestra fe crezca? Que podamos aprender a discernir la voz del Señor. El Señor desafía tu fe hoy. Su voz es calmada, es pasible. En vez de responder a nuestras oraciones en forma dramática, el Señor casi siempre habla a nuestro corazón. Calmadamente, cuando menos lo esperamos. Su deseo es que entiendas lo que nos está hablando, pues nos habla y nos ama de manera especial. Una de las razones por las cuales Dios deja de hablarle a muchos creyentes es porque no están dispuestos a obedecer. Muchos me dicen, pastora, Dios a mí no me habla. Si este es tu caso, y te lo digo porque estaba escribiendo y decía, oh Señor, antes de decir eso, pregúntate la última vez que Dios te habló. Y si cuando te habló le obedeciste. Porque si no le obedeciste, prepárate porque no te va a volver a hablar. Ay, pastor, pero ¿y qué es eso? ¿De dónde te saca eso? Sencillo, bíblico. ¿Cuántas veces Dios no le habló a profetas para que hicieran algo para el pueblo y se contradecían? Bueno, no usó Dios a una mula para hablarle al pueblo. Lo que quería era que maldijera a la nación, que maldijera al pueblo. ¿Cuántas veces tú no has sido inquietado para hacer algo? Y dices, ay, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha tocado para ayudar o hacer algo para alguien? Y dices, eso no es de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, levántate a orar? Ay, Señor. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, debes leer la palabra? La gente le llega como un flash. Y tú dices, ese cohete no era para mí. Sigue adelante. Dios te está hablando. El domingo alguien Dios le ministró aquí. Y yo trato de captar todo lo que se dice porque yo estoy pendiente, créanme. Pendiente. Porque no todo es amén, amén. Pero el profeta de Dios se conoce. Y dijo algo muy cierto. Te he levantado de madrugada. No es insomnio. Dios mío, no puedo dormir. Tengo los ojos como dos bolas de billar. Señor, dame el sueño que me tengo que levantar a las 6. Dame el sueño, dame el sueño, dame el sueño, dame el sueño. Levántate y ora. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y le hemos hecho caso omiso? Entonces queremos que venga un evangelista, un hombre sobrenatural. Es más, si caminar en el aire sería mejor. Para que nos hable y nos ordene lo que está mal. Si Dios nos habla, Dios no tan solo te habla conmigo aquí un domingo, Dios te habla en tu diario vivir. Dios usa hasta las piedras si tiene que usar para hablarte. Pero a veces tus oídos están tan sumidos en el mundo, tan cargados con lo que estás viviendo, tan cerrados que no puedes escuchar la voz de Dios.
Una de las razones por las cuales Dios deja de hablarle a muchos creyentes, te lo voy a volver a repetir, es porque los creyentes no estamos dispuestos a obedecer. Así que si identificas hoy que Dios te ha hablado, que Dios te ha inquietado para algo y no le has hecho caso, arrepiéntete hoy. Ya yo hice mi parte, por si acaso. Porque a los otros días, y usted, pastora, arrepiéntete, pide perdón al Señor y te garantizo que Dios te volverá a hablar. Porque Dios, su deseo es hablarte. Necesito ser súper espiritual para que Dios me hable. Mentira. Aquí yo no estoy hablando de rangos espirituales. La palabra me dice que desde la creación Dios le está hablando a su creación. Dios siempre quiere hablar contigo y conmigo. Lo que pasa es que de acuerdo a tu interés, así es la voz que vas a escuchar. Los otros días yo se lo dije, tengo un medio que llegó con la música bien alta. Es cristiano. Pero vengo conectado con papá. Yo dije, amén, qué bueno, me gozo. Yo todo el parking. Vengo conectado con papá. Yo, qué bueno, amén, da victoria. Sí, amén. ¿Qué Dios te dijo? ¿Por qué tú me preguntas eso? Porque yo vengo conectado con papá. No te pregunto que qué Dios te dijo en el camino de tu casa, que pues tú vienes con el no, para eso yo después leo la palabra. Yo después me siento un rato, medito. Qué bueno. Tú tienes que buscar un tiempo para que Dios te hable. Tienes que apartar un tiempo para que Dios te hable. Ahorita se lo decía, ¿cómo es que yo puedo estar? Yo, Wanda Benítez, yo puedo estar viendo una película 2 horas y 10 minutos. Y no puedo estar 2 horas con papá. Me estoy usando a mí para que usted no se ofenda. ¿Cómo decimos, vamos para allá? Y el bonche de gente, aparece gente que ni en mi vida había visto. Pero digo, vengan a la casa que hay ayuno a las 6. Habrá una sopita después o algo, porque eso de ayunar sin un cantito de pan después. Dígame si no es verdad, hermano, dígame si no es verdad. Estoy sanando, el día que iba a sanar, tenía que sanar. Dígame si no es verdad. Entonces queremos que Dios nos hable. Quiero un trabajo nuevo, los oídos cerrados. Quiero ver tu provisión, los oídos cerrados. Quiero saber si esto va a ser de bendición, oídos cerrados. Y Dios tratando de hablar y uno enfocado en 1000 cosas. Dígame si no es verdad. Hay 2 o 3 enfocados con los celulares. Mire, amado, la palabra obediencia implica varias cosas fuertes. Una de las razones por las que perdemos terreno es por la obediencia. La palabra obediencia implica 2 cosas. En el griego, akobo, que significa oír para obedecer. Bupakuo, que significa persuadir, escuchar para hacer. Yo puedo escuchar tu palabra y me puedo recibir por mis oídos tu palabra, pero si no la acciono, si no la realizo, si no ejecuto, en vano es. En esencia, obediencia es oír con oídos espirituales y poner por obra lo que Dios te está hablando. ¿Cuáles son las consecuencias de no escuchar a Dios? Felicidades, agárrate de la silla, amárrate, no tienes cinturón, pero dile al Señor que te agarre y que no te tumbe. Porque hay unas consecuencias por no escuchar la voz de Dios. Así que no empieces a quejarte y a decirle a Dios, porque es que tú no me quitas el puño de la cara, porque yo no veo que tú tienes provisión para mí, porque me has dejado sola en el camino, porque yo estoy desesperada, porque yo no veo respuesta tuya. ¡Claro! Si tienes los oídos ofuscados en otras cosas. Si decides no escuchar la voz de Dios, el mundo te va a alejar cada día más y más de la presencia de Dios. Consecuencias de no escuchar la voz de Dios. El mundo te va a arrastrar, te va a alar y en otras ocasiones te va a empujar a que te alejes más y más de Dios. Serás presa fácil. Podrás ser engañado muy fácil. Tomarás decisiones equivocadas. Solamente basándote en tu razonamiento humano
humano y no con dirección divina. Tomarás decisiones que serán de tu agrado, pero no de Dios. Nuestras decisiones pueden hacer que desperdiciemos la oportunidad de Dios de recibir lo que ha preparado para nuestra vida. De manera que si en mi vida espiritual se detiene algo, se pone en pausa algo no se está manifestando, algo no se está dando, es porque he cerrado mis oídos a la voz de Dios. Y tengo que decirle al Señor, háblame. Dime qué está mal, qué está incorrecto en mi vida. Redargúyeme para que yo pueda aprender a escuchar tu voz. A mucha gente no le gusta esto, pero hay que decirlo. Nuestras malas decisiones no tan solo te van a afectar a ti, afectarán a tu familia, a todos los que te rodean. Pues todos van a sufrir la consecuencia de tú no escuchar la voz de Dios. Cuando mi hijo se fue para los Estados Unidos, me dijo, mamá, tengo en oración, me voy, me han ofrecido un trabajo en Arizona. En estos días hablábamos. Me han ofrecido un trabajo en Arizona, me voy. Pero nene, ¿con qué tú te vas a ir si tú no tienes nada? Bueno, mami, tengo $800 en mi bolsillo. Por poco a mí me da un infarto. Le dije, mi amor, con 800 pesos tú no te vas para ningún lado. Eso nada más se te van los pasajes y cuidado más. No, mamá, yo le creo a Dios y yo sé que Dios me habló y que Dios ha puesto todo en orden y que yo me voy para Arizona. Imagínense, yo me puse grave. Tuve 4 días en oración y ayuno, pidiéndole al Señor que me hablara si era voluntad de Él que Él se fuera o no se fuera. Al 4.º día, en esa madrugada, no me has contestado y se va. Y yo no la voy a dejar ir si tú dices que no. Me fui a trabajar, me vestí, me fui a trabajar. Y por la tarde me llama, mamá, ya tengo los pasajes, me voy para Arizona. Se va, le dije así. Y tú no me contestaste. Y en esa noche, estando aquí en el culto, Dios habló a mi corazón. Me dijo, se va en paz y lo voy a bendecir. Y dije, amén, gracias papá, te creo. Y la lucha, la pose. Se va, eso es difícil, la vida va a ser dura, no va a poder sobrevivir. Y Dios diciéndome, estará bajo mi cuidado. Y la voz del diablo, bendito, se va lejos de ti, no lo vas a poder tener, va a ser difícil, va a llorar. Y Dios diciéndome, lo voy a cuidar, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar. Y en estos días hablábamos, he visto la mano de Dios, mami, sobre mi vida. Ahora lo promovieron a una posición más alta en su trabajo, para la gloria del Señor. Y ya pudo opcionar su casa. Ya, ¿verdad? Tiene compra, está en alquiler y opción a compra. Y me dice, mamá, he visto cuando Dios te dirige y cuando Dios no te dirige. Cuando fue a comprar su guagua, me dijo, necesito una guagua. Él tuvo un accidente saliendo de la iglesia y le embarataron su guagua, fue pérdida total. Una persona mayor, inclusive él se quemó el pecho, yo creo que yo lo conté aquí, se quemó el airbag, le quemó el pecho y él se bajó y me dijo, Dios mío, mami, mi guagua con tanto sacrificio que yo he comprado esta guagua y que es un leasing, ¿verdad? Pero que es difícil, mamá. Yo dije, tranquilo, Dios lo va a hacer, Dios va a proveerte, Dios te va a poner una guagua, tú necesitas una guagua para poder seguir trabajando y Dios lo va a hacer. Nos pusimos en oración esa semana, me escribió por mensaje de texto, me dijo, mamá, estás orando, estoy orando, estamos conectados. Yo voy para el seguro, el seguro dice que me va a pagar una parte, que no me va a pagar completo y que yo estoy tranquilo, Dios te va a proveer, tú tienes unos ahorritos guardados, si no te puedes comprar una guagua brand new, cómprate una usada, fíjate de eso. Allá los carros son diferentes a los de acá, porque acá tiene los carros son diferentes porque tienen una preparación innata en hoyos en la carretera, los de allá no. Entonces él me dijo, mamá, estoy en el seguro, conectado, yo trabajando y en el seguro, mamá, yo le creo a Dios, Dios dijo que Dios me iba a proveer, que Dios iba a estar al control, yo le soy fiel al Señor, yo sé que Dios va a estar ahí. Cuando viene la muchacha de la gente de seguro le dice, ¿tú fuiste el del accidente? ¿El muchacho del accidente? Sí. ¿Sabes una cosa? El seguro te va a pagar la mitad. Yo, no, sí, ya me lo dijeron. Pero ¿sabes una cosa? La señora que te chocó dice que te va a completar el pago de tu carro. Él no entendió porque él dijo, me quedé bruto, mamá. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 100 pesos, de 200, de 300, de 400, de 1000 pesos, de 2000, de 3000. Que ella dice que me va a completar. Ella me entregó la carta, el cheque del seguro. Y yo me voy, la señora me dejó el número de teléfono aquí, llámala.
Hoy la señora persevera en su iglesia. Dios hace cosas cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios. La señora le dice, aquí está, ¿qué te falta para tu carrito? Ay, pues yo no sé porque yo no he ido. Ah, pues ¿para cuándo es que tú vas a ir? Yo voy a estar allí, yo voy contigo. Él le dijo, ¿en serio? Y como la señora es americana, no entendió lo que él dijo en español. Pero él me lo escribió, mamá dice que me va conmigo. Y yo le puse una carita, nosotros tenemos unos emojis. Me puse una carita que dice, ¿en serio? Y le dije, sí, tranquilo, confía en el Señor. Así te pongas 100 pesos, Dios hará. Y cuando fui para allá, el muchacho le trajo una guagua, le dijo, esta es la guaguita, más o menos en tu presupuesto. Le dijo, sí, esta es la que yo quiero porque lo que necesito es para ir para la iglesia y para el trabajo, así que esto no. La señora le dijo, no, dale a aquella negra que está allí. Él le dijo, no, lo que pasa es, a todo esto, hablando con ella, a todo esto no, lo que pasa es que esa guagua es un poquito más cara, y entonces, acuérdense que yo la voy a pagar mensualmente, yo soy que tranquilo. Easy, le dijo la señora, easy. Esta idea, y se fue. Y cuando se fue, le dice, esa guagua es tuya, toma la llave. No tan solo le dio provisión para su guagua, sino que le pagó 2 meses adelantado. ¿Quién hace eso? Eso no lo hace Dios con nenes lindos. Dios lo hace con sus hijos. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando usted tenga crisis y usted no vea que Dios está en el asunto, pare, haga un stop y dígale, Señor, necesito que me hables. Que si esta es tu voluntad, abra la puerta y que yo no me deje cegar por la voz del enemigo, ni porque lo más hermoso que me pueda poner el panorama, que seas tú y solamente tú hablándole a mi vida. Fácil decirlo, pero no hay que vivirlo es otra cosa. Cuando tú tomas decisiones tiene consecuencias eternas. ¿Por qué? Voy a finalizar con esto. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? Porque nos va a guiar, porque nos va a dar aquello que en verdad necesitamos para que podamos tomar decisiones correctas. Porque Dios desea guiar a cada uno de nosotros bajo su perfecta voluntad. Nadie puede animar nuestro corazón como el Señor. Necesitamos escuchar la voz de Dios para ser consolados. Necesitamos que nos recuerde que nos ama incondicionalmente. Desea ayudarnos siempre. Para que podamos ser fortalecidos en medio de la crisis, en medio de la prueba. Aprender a escuchar su voz, aún en medio de una canción, aún en medio de un versículo que te tropezaste con él, aún en medio de una expresión que alguien te diga, tú dices, wow, Dios me está hablando. No me digas que a usted no le ha pasado cosas así. Una canción que de momento está escuchando, wow, me estás hablando a mí. Eso es palabra, es Dios hablándote. Si en verdad deseamos conocer la voluntad de Dios, debemos dejar de hablar para escuchar la voz de Dios. El Señor siempre desea lo que es mejor para nosotros, para tener seguridad de esta salvación. Quiero cerrar con esto que me impactó muchísimo, porque a veces escuchamos la voz de Dios y no queremos hacerle caso. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha sentido que a pesar de buscar a Dios, siente que no escucha su voz. Yo le voy a confesar algo en esta mañana. A mí me ha sucedido muchas veces, especialmente cuando me siento abrumada por alguna situación en particular. Me tropecé con este artículo de Jennifer LeClaire, editora de la revista Carisma. LeClaire dice, de hecho tiene un libro: si usted busca a Dios, escuchará su voz. Y acto seguido, ella dice, de su propia experiencia, cómo tuvo que posicionar su corazón para escuchar la voz de Dios. Según ella narra en su libro, comenzó a escuchar la voz de Dios desde el momento que entregó su vida al Señor en una prisión. La autora narra en su testimonio que entregó su vida estando prisionera, acusada falsamente de un crimen que no había cometido. El Estado quería mandarla a la cárcel por 5 años, pero Dios tenía otros planes. Un grupo de evangelistas llegó hasta la cárcel, le dio testimonio y ella aceptó a Jesús como su Salvador. Puede entrar al internet y buscar, ya tiene libros, ha escrito libros. Uno de ellos es Mañana con el Espíritu Santo. Aceptó al Señor en la cárcel, pero todavía se enfrentaba a la voz que no había aprendido a conocer, la voz del enemigo que le decía,
aquí te vas a quedar estos 5 años. No sabía qué hacer, así que se puso a orar, comenzó a leer un librito de bolsillo, lo que le habían dicho que era un Nuevo Testamento pequeño, que le habían regalado, y comenzó a asistir a las cuasi iglesias que había en la prisión, que no eran nada parecido. Y dice que Dios le habló, estando en uno de los cultos, Dios le habló y le dejó claro que iba a ser liberada de la cárcel en el día número 40. Me sobresalté. Aquella voz yo no sabía que aquella voz era, pero sí sabía que era algo sobrenatural. Le dije a mi compañera de celda, a los funcionarios de las prisiones, se lo dije a mi madre, se lo dije al que me traía la bandeja de comida, en fin, se lo dije a todo el que quería escucharme, que Dios me había hablado, que iba a salir en 40 días de la cárcel. Leclerc asegura que sin saberlo estaba en guerra con la palabra y la voz profética que le había hablado aquella mañana. Tal como Dios le dijo, salió de la prisión el día 40, libre de todo cargo, y en su libro devocional Mañanas con el Espíritu Santo narra sus vivencias de esos 40 días, escuchando la voz de Dios y aprendiendo a callar la voz del diablo. Cuando Dios te hable, créele a Dios. Dios ha dado una palabra para esta casa y yo le creo a Dios. Mis compañeros, amigos de muchos años en el ministerio me dicen, ¿cómo sobrevives? Yo tengo una iglesia de 450 miembros aquí en Bayamón. Tengo una deuda mensual de $2,400 y en mi banco hay menos de 1,000. Y eso es mensual. ¿Cómo sobrevives? Y le contesto, si hasta el día de hoy, en 17 años que le sirves al Señor, no has aprendido a escuchar la voz de Dios, tenemos problemas. Si Dios te dijo que te va a bendecir en ese lugar, créele a Dios. Y aprende a callar la voz del enemigo que te dice, la iglesia está en derrota. Mentira del diablo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque esta mañana compartía con Sandra de 3 ministros, que con 2 por lo menos los conozco, que entregaron su iglesia. No puedo más. Se acabó hasta aquí. Las ovejas no entienden que la iglesia no se sostiene del aire, te decía él. Se fue para vos. Entregó todo y se acabó. Aquí tiene. ¿Qué voz escuchó? Le pregunto. A mí el Dios que me llamó me va a respaldar. Y así yo llegué a esta casa con andador. Bueno, ya entré en sillón de ruedas, yo no sé cuánto se acuerdan. Esta mañana usted no sabe las cosas que pasan tras bastidores. Yo le dije, Beliani, yo que te dije que cuando yo fuera viejita me iba a tener que empujar el sillón de ruedas. Te tocó hoy, gózate. Ay, mami, no es de esas cosas, que estás mala. Y yo, olvídate de eso, nena, voy a entrar a la casa de papá en sillón de ruedas. Esto es insólito. ¿Qué marca es este sillón? ¿Qué marca es este sillón? ¿Será de marca? Le dije. Fíjate, mami. El Dios que te llamó te va a bendecir. Aprende a escuchar la voz del Señor. Cuando venga una palabra negativa a tus oídos, una palabra que declare derrota, una palabra que diga estás mal, aprende a conocerlo y decirle, mira, diablo, no le vengas a decir diablito. Dile, diablo, estás equivocado, estás derrotado. El Dios que me llamó es un Dios que me habla y que me ama y que sabe muy bien lo que estoy pasando. Y como le creo a Él, Dios hará. Esta experiencia de Leclerc a mí me marcó, ¿sabe por qué? Porque cuántas veces Dios no te ha dicho, voy a hacer algo contigo. Y el tiempo pasa y no lo ves. Y el tiempo pasa y no lo ves. Amén. Pero si Dios te dijo, Dios hará. Ponte de pie, iglesia del Señor.